Ahí está la pantalla. Ya debería ser la grabación. Entonces, nada, buenas noches chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les había comentado, vamos a seguir trabajando un poco sobre estos ejercicios de cifras significativas, cosas a primera unidad, y ya meternos con la segunda. Primera unidad suele ser la más sencilla de todas porque realmente no tiene mayor contenido, simplemente sienta bases de cómo vamos a proceder el resto de el, bueno, semestre, entre comillas, el resto de el curso. Entonces, recapitulamos. La vez pasada estuvimos trabajando con cifras significativas, donde nosotros rescatábamos la información de un número, donde seguíamos reglas simples. Vamos a poner esta cosa aquí, un número pequeño. Ya. ¿Qué sucede con este número? Veríamos que este número estaría albergando seis cifras significativas. Mínimo, todos estamos de acuerdo en que estas cinco son cifras significativas porque tienen información del número. Y por último, este cero sí lo tomamos en cuenta porque recordamos que todos estos valores raros que salen nacen de mediciones y como les había dicho, puede que, no sé, esto nos hace representación al peso de un cabello, algo sumamente fino, bueno, masa de un cabello. Lo volvemos a medir y ya no es cero, esta cosa es uno. Volvemos a medir, ya no es cero, esta cosa es dos. Volvemos a medir, ya no es 30, pero ya no es 40, sino 39. Entonces, como habíamos dicho, ese cero sí lo consideramos porque realmente puede que no sea un cero, simplemente es una medición. Tal que ese último cero decimal sí nos toca contarlo. Así que tenemos seis cifras significativas. Y a su vez habíamos dicho que los ceros a la izquierda no los contamos como significativos. Esto simplemente nos dan ideas de la magnitud, de qué tan grande o en este caso qué tan pequeño es el número. Dicho eso ahí, vamos a revisar en dónde metemos esto, más allá de los ejercicios que les mostré ayer. La respuesta sería aquí, en este tipo de ejercicios. Así que vamos a revisar qué nos estaría saliendo. En la primera nos pide determinar qué medidas tienen las distintas cosas. Entonces, revisamos. Vemos que aquí la flechita en este velocímetro nos estaría indicando obviamente qué velocidad tenemos. Entonces, vamos a revisar qué información nos dan. Vemos que esta raya significa 50, esta vale cero. Y oh sorpresa, tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 marcas contando las 50. Por lo tanto, estimaríamos que cada una de estas rayas representa 10. Entonces tenemos 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora y 40. Veríamos que nuestra flecha está entre 30 y 40. Entonces podríamos darle un valor aproximado de 35 kilómetros por hora. Ya. Ahora, ¿qué sucede con esto? El valor que nosotros estamos poniendo en sí no es un valor arbitrario, estamos basándonos en algo. Pero, ¿por qué mencionaba lo de las cifras significativas en su momento? ¿Cómo se están metiendo aquí? Cuando nosotros hacemos mediciones, no solamente estamos tomando una lectura de lo que sea que estamos midiendo, sino que dentro de esa lectura estamos arrastrando un error. Tenemos lo que se conoce como una incertidumbre y está relacionado con la precisión. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que entiendan la idea. Vamos a decir que tenemos esto, tenemos esta regla toda fea que vemos que tiene muy pocas marcas. De hecho, si nosotros intentamos hacer la medición de esta línea roja en este momento, podríamos decir que tenemos 5 centímetros y al menos podemos asegurar que tenemos 5 milímetros. Entonces diríamos, mi lectura aquí es 5,5. Sé que es más, pero como mi instrumento no tiene mayor información o no me puede dar más datos, no puedo hacer nada más. Pero, a su vez, yo podría tener un instrumento que tenga muchos más decimales y ese instrumento con más decimales me permitiría ver que esta cosa está, no sé, se me ocurre en 5,7. Y si tenemos todavía más decimales ahí metidos, podremos estimarlo a 5,72, 73, cualquier otro número que ustedes quieran. Aquí estamos englobando una idea. Cuando yo tengo más decimales, tengo más precisión. Así que vamos a plantear por qué es eso y cómo nosotros nos acercamos a los valores. Déjenme botar eso por un lado. Definiciones. Precisión se relaciona con la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer mediciones, cuando hablamos de precisión,
hacemos referencia a cuál de las medidas que yo estoy tomando se acerca más a la verdad. Y para nosotros acercarnos más a la verdad de cualquier medición, lo que necesitamos son más decimales. Entonces, cuando tenemos mediciones, las mediciones son más acertadas cuando tenemos la mayor cantidad de decimales. Mayores decimales, vamos a poner aquí. Bajo esa idea, nos toca revisar cómo nosotros expresamos una medición cuando hacemos alguna lectura. Y aquí viene la idea de la incertidumbre. La incertidumbre es esta pequeña desviación de la verdad que nosotros tenemos. Vamos a ponerla por aquí. Incertidumbre es igual a desviación de la verdad. Ya. ¿Y cómo nosotros metemos a la incertidumbre dentro de todo este juego de aquí? Sería a través de lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una medición, lo que le reportamos no es solamente la medida, porque una vez más, nosotros no conocemos el final de medida de nada. La medición es un concepto abstracto, nosotros que estamos haciendo comparaciones, no sabemos nunca qué tan precisos pueden ser las cosas, ¿no? Porque nosotros tenemos reglas que van hasta centímetros, pero podríamos tener, perdón, reglas que van hasta milímetros, pero tenemos instrumentos que miden micrómetros, tenemos otros que miden picómetros y miden mucho más abajo todavía. Pero espero se entienda, ninguno de ustedes va a tener ninguno de esos instrumentos porque son carísimos y para nuestro nivel de interacción con las cosas que nos rodean, no necesitamos tanta precisión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Ninguna medida es absoluta. Todas las medidas que nosotros hacemos tienen errores. Entonces, para no mentir al momento de hacer una medición, lo que nosotros hacemos es presentar la medición más menos la incertidumbre. Esto lo que nos da es simplemente el número principal más menos el otro número que sería justamente la incertidumbre. ¿Y esto qué representa o por qué lo hacemos? Vamos a tomar el caso de las cosas están aquí. Supongamos que no me gusta uno de esos números, vamos a hacer algo más grande. Ya, supongamos que ustedes están en una rutina médica. Van, les toman su peso y les toman su altura. Tenemos dos mediciones. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a utilizar mi altura. Nos marcan 1,70. Pero si ustedes se mueven ligeramente, la segunda lectura, bueno, en metros, me faltó la unidad. La segunda lectura les va a ser 1,75. Con 75, 5 milímetros, no 5 centímetros. Otra lectura más, tenemos 1,695 metros. Otra lectura más, 1,073 metros. Entonces, ven que esta lectura de altura está oscilando cerca de algún valor. Entonces, lo que diríamos es que, si bien nuestras alturas medidas son estas, al momento de yo reportar la altura, diría, la altura es 1,70 metros, más menos la desviación que estoy detectando. Y en este caso, tenemos una desviación máxima de 0,05 metros. Lo que hacemos al plantear nuestras mediciones con este más menos es establecer un rango. Si ejecutamos la suma y la resta, diríamos, a ver, de las alturas que yo medí, existe una altura mínima que es de 1,605. Perdón, estoy comiendo un decimal. Sería cero aquí, cero acá. Ya. 695. Y en el caso superior, yo tendría una altura máxima de 1,705 metros. Lo que yo intento decir con esto es que la altura no está aquí, no está aquí, pero vive en algún punto dentro de ese par de números. Es decir, puede que la altura sea 1,696 o 1,697 y así hasta llegar hasta el 1,705. Entonces, ¿esto qué utilidades tiene? Cuando ustedes eventualmente se gradúen y diseñen cosas, deben establecer los límites de qué capacidades tienen sus máquinas. Vamos a tomar un ejemplo bastante sencillo. Elevadores, ascensores. Ustedes han visto que los ascensores les dicen cuántas personas máximo puede cargar. Ahora, ese número se estima entre muchas cosas a través de cálculos y cosas que se asumen del material. No sé, suponiendo que el material tiene una propiedad elástica perfecta. Suponiendo que yo medí la constante elástica de la tensión de resorte, vamos a poner aquí como unos
10.000 newtons metros. Entonces yo puedo estimar que mi ascensor tiene una capacidad máxima para unas 7 personas. Ya. Pero puede que yo al momento de hacer esta lectura me haya equivocado. Puede que no sea realmente esto, sino que por la acción del material y demás, esto realmente me aguanta hasta unos, vamos a ver cuántos decimales puse aquí, ya 10.000. Entonces vamos a poner 9.600 newtons metros. Como podrán interpretar, si es que yo reduzco la capacidad elástica de este sensor, va a aguantar menos personas. Entonces, por culpa de esta medición que tuvo un error, yo debería reescribir esto y decir, mira, la capacidad máxima no es 7 personas. Para estar seguros, vamos a ponerlo como 5 personas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Los errores que nosotros cometemos al momento de hacer mediciones no se quedan ahí, estos se propagan en demás ecuaciones. La propagación de errores ya la estarán viendo con más detalle cuando estén dentro del semestre, pero por ahora lo que estaríamos intentando decir es que para yo interpretar esto de una forma más amigable y más bonita al usuario, yo lo que estaré diciendo, mira, mi constante la estoy midiendo en 10.000 más o menos 400 newtons metros. Esto implica la capacidad máxima de personas va a estar oscilando entre 5 y, vamos a ponerle 8 como máximo, 8 personas. Y veríamos que es justamente por esto, por culpa de la incertidumbre. Así que, volviendo a nuestro problema, ¿cómo lidiamos con estas incertidumbres y cómo nosotros escogemos estos números? Lo hacemos en base a la incertidumbre del instrumento. Aquí habíamos mencionado que la incertidumbre es la desviación de la verdad, y esa desviación está ligada a qué tantos decimales me permite leer mi instrumento. Vamos a revisar eso de forma sencilla y a ver cuál es la regla para escribir estas medidas. Lo que nosotros hacemos para ver la incertidumbre del instrumento es revisar cuánto es lo más pequeño que yo puedo medir en algún instrumento. Por ejemplo, yo aquí que conozco, tengo 0 centímetros, 1 centímetro, 2 y demás, pero tengo una marca aquí en medio. El hecho de que esta marca exista me permite medir 0,5 centímetros, 1,5 centímetros, 2,5 centímetros y así. Es decir, como esta raya existe, entonces yo puedo decir que la mínima lectura es igual a 0,5 centímetros. Siempre estamos en términos o en las mismas unidades del instrumento principal. Aquí esto fue sencillo. Hay instrumentos en los que es un poco más complejo obtener esta mínima lectura y para eso lo que hacemos es seguir la siguiente ecuación. Lo que hacemos es coger alguna parte referencial, por ejemplo aquí, de 0 hasta 1. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos cuál es la lectura en esta zona y cuántas marcas tenemos. Veríamos que tengo una y dos marcas. Entonces, mi incertidumbre va a ser igual a la lectura que tengo ahí. Chicos, micrófono, por favor. No es más, sería 1 centímetro y dividimos para el número de marcas. Tenemos dos marcas y, oh sorpresa, como tengo dos marcas, puedo medir 0,5 centímetros. Y veríamos que esta relación se mantiene si es que metemos más. Si voy hasta 2 centímetros, tengo ahora cuatro marcas, entonces tengo 2 centímetros y yo para 4, sale lo mismo. Total. Una vez nosotros medimos cuál es la mínima lectura que nos permite hacer el instrumento, diríamos que la incertidumbre de la medición, ya, me estoy adelantando, el símbolo para incertidumbre es esta D rara. En sí es una letra griega, es delta, pero bueno, ya que la introduje, digamos, micrófono, Carlos, de silencio, ya, diríamos. La incertidumbre de la medición, no de la lectura, sino la incertidumbre de la medición es igual a la mínima lectura dividido para 2. Ya les explico por qué es esa medición para 2. Simplemente sigamos. Esto nos estaría diciendo, en nuestro caso, que nuestra mínima lectura es 0,5 y al dividirla para 2 me va a salir 0,25. Y eso ya me dice cuál es este valor de más menos que yo le debo sumar siempre a mi lectura. Así que vamos a ponerlo en práctica para que se familiaricen con el término. Déjenme, boto todo esto para abajo.
Yo sé que esa parte es molestosa, créeme. Y asimismo, si le sirve de consuelo, aprenderlo le servirá también para física mecánica, porque esto también cosas que se evalúan en el examen este de laboratorio. Entonces, vamos a verlo por acá, con este aquí, el velocímetro. Habíamos dicho que este velocímetro nos presenta estas marcas cada 10. Entonces, sabemos que la mínima lectura aquí es igual a 10 kilómetros por hora. Pero, como estoy mencionando, la incertidumbre de la medición es igual a la mínima lectura dividido para 2. Por lo tanto, diríamos que la incertidumbre de la medición es igual a 5 kilómetros por hora. Esta incertidumbre, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que, dada la poca precisión del instrumento, puede que mi lectura esté correcta o incorrecta 5 kilómetros por hora. Es decir, supongamos que tienen el velocímetro un poco mal ajustado, la aguja está ligeramente suelta. Si está ligeramente suelta, es verdad, puede que mi aguja me esté sobreestimando mi medida y realmente yo esté en 30 kilómetros por hora, o por el mismo hecho de estar floja. Puede que yo no esté realmente andando 35 kilómetros por hora, sino que está andando a 40 kilómetros por hora. Así que para englobarlo aquí, lo escribimos de la siguiente forma. Ya poniendo en el contexto de la velocidad, diríamos, mi velocidad más menos la desviación de la velocidad es igual a 35 más menos 5 kilómetros por hora. Y ya está. Esta es la medición correcta, incluida su incertidumbre, y ya después de esto podemos avanzar con nuestras vidas tranquilamente. ¿Qué es lo que quiero que se entienda aquí? Nuestras mediciones siempre son en dos partes. Primero, la medición principal, que es lo que nosotros estamos viendo y qué tanto podemos estimar. Y después de eso, metemos qué tanto estaría atribuido a la incertidumbre para dar la información completa. Si estamos bien con eso, vamos a seguir con esta de acá y luego nos enfocamos en el medio. ¿Qué es lo que habíamos dicho para esta marca de acá? Vemos que una vez más está más allá de 5.5 y de hecho podemos ponerla en 5.6, pero hasta ahí podríamos darnos el lujo nosotros de hacer estimaciones. No podemos reportar nada más. Vamos a ponerlo en centímetros. Bajo la idea de la incertidumbre, diríamos que la incertidumbre de la regla, como ya mencionamos, sería igual a que habíamos dicho, 0.5 centímetros. No, una vez más, la incertidumbre del instrumento es una cosa, la incertidumbre de la medición es otra. Entonces ya, incertidumbre de la regla, 0.5. Por lo tanto, la incertidumbre de la longitud que yo estoy haciendo en este momento va a ser igual a la incertidumbre del instrumento dividido para 2. Y ahí está el 0.25 que mencionamos hace rato. Por lo tanto, yo debería decir que mi lectura más menos su incertidumbre es igual a 5.6 más menos 0.25 centímetros. Y aquí viene algo importante que tienen que aprender a manejar, al menos para esta unidad que es donde más se les evalúa. Presentación de datos. Estamos bien en presentar la longitud y su incertidumbre. Lo que está mal es presentarlo con distintas cantidades de decimales por reglas y cifras significativas. Si yo sumo este número que tiene un solo decimal con este que tiene dos decimales, veríamos que al momento de yo hacer mi suma o mi resta, voy a perder información. Y la idea no es perderla, es tener más información. Entonces, para no perder esa información, lo que nos toca hacer es siempre hacer que la cantidad de decimales sean iguales. Entonces, si este tiene dos decimales, la incertidumbre manda. Así que con esto le decimos aquí a la lectura mete un decimal más. Y este decimal ustedes lo pueden estimar como lo que les dé la gana. Yo podría decir, ok, estoy en 5.6 pero ligeramente a la izquierda, entonces voy a ponerlo como 5.61. O si quieren decir que está más a la derecha, pueden ponerlo como 1.569 o 7, 8, lo que les dé la gana. Es un país libre por un lado y por otro. No tenemos forma de debatirlo porque la regla no es precisa. Por eso es que se cometen tantos errores de medición, porque los instrumentos llegan hasta cierto punto y de ahí en adelante ya es simplemente lo que uno quiera reportar. Entonces, lo más sencillo en estos casos es metan un cero y sigan con sus vidas. Si no quieren poner un cero, pueden poner otro número. Son libres de hacerlo. Lo importante es que siempre deben tener la misma cantidad de decimales para poder avanzar. Veríamos que en la lectura de hace rato eso no fue el mayor problema porque no tenemos decimales, entonces por eso no me dediqué a explicarlo ahí.
pero vamos a ver que aquí muy seguramente sí vamos a tener. Ahora, para poder seguir, el por qué nosotros hacemos la división para dos viene en dos partes. Primero, porque estamos hablando de instrumentos analógicos. Y segundo, es porque al final esta incertidumbre la estamos tomando siempre como la medición entre dos barritas. Y se asuma que como es una medición analógica, nosotros podemos estar viendo mal, podemos estar con lentes. Entonces, nos conviene dividir eso para dos para minimizar errores. Si es que alguno no conoce el término analógico, vamos a explicarlo porque también es importante. Nosotros tenemos dos instrumentos, bueno, dos tipos de instrumentos, analógicos y digitales. Los digitales son bastante autoexplicativos, siempre tienen alguna pantalla donde nosotros vemos la medición, como las balanzas electrónicas, justamente, balanzas digitales. Bueno, vamos a poner aquí, balanza digital. Otro ejemplo serían los relojes digitales. Relojes, relojes digitales y, no sé, radares de velocidad. ¿Ya? Todos esos son cosas que tienen una pantalla donde está la medición. Mientras que los instrumentos analógicos son aquellos instrumentos en los que nosotros la medida la estimamos después de una lectura. Básicamente es siempre una lectura con aguja. Por ejemplo, las balanzas que no son digitales. Saben que cuando tenemos estas balanzas de tienda o las balanzas de baño, donde nuestro número está dentro de una, se me ocurre decir, como una ruleta y la aguja dice, estás aquí, estás obeso. Entonces, esa lectura la hacemos a través de una medición al ojo, la hacemos a través de una aguja, igual que la lectura del velocímetro, igual que la lectura de la balanza de tienda. Entonces, todos estos instrumentos analógicos están sujetos a errores analógicos y por eso nosotros cogemos la incertidumbre del instrumento y la dividimos para dos al momento de analizar la medición de la lectura. Mientras que los instrumentos digitales, como no tienen estos errores, hacemos otro proceso que sería simplemente decir que la incertidumbre de la lectura es igual a la incertidumbre del instrumento. Vamos a ir trabajando esto a poco y vamos a revisar cuándo hay que dividir para dos y cuándo no hay que dividir para dos. Veríamos que en todos estos casos sí es necesario dividir para dos porque como estamos viendo todos estos instrumentos tienen una medición con aguja, todos son analógicos, ninguno de esos es digital. Ya vamos a meternos con digitales dentro de un momento. Para terminar con esta parte, vamos a hacer esta lectura de aquí, a ver qué nos sale. Primero, ver qué incertidumbre de instrumento tenemos. No debería ser misterio para ninguno. Podemos ver que aquí está marcado 5 y hasta ese punto tenemos 5 rayitas. Entonces, podemos decir que cada uno de estos es un marcador que vale 1. Entonces, aquí veríamos que estamos en 7 y algo. Y de hecho, la flecha está más allá de la mitad. Entonces, podríamos decir que, como estamos hablando de masa, la masa va a ser de 7,6 se me ocurre. 7,6 gramos. Pero ahora viene la parte de la incertidumbre. Vamos a eso. Estamos diciendo, es un instrumento analógico, entonces yo tendría la incertidumbre de la balanza, que va a ser igual a 1 gramo, ¿no? Como ya establecimos, esto se mide a través de cuánto vale el mínimo intervalo. Vemos que cada intervalo vale 1 gramo, entonces, incertidumbre de la balanza, 1 gramo. Y eso nos lleva a la incertidumbre de la masa. Otra vez, como es analógico, cogemos la incertidumbre del instrumento, dividimos para 2 y nos daría 0,5 gramos. Y ya conociendo esto, ahora sí venimos por acá y decimos, mi masa más menos la incertidumbre de la masa va a ser de 7,6 más menos 0,5 gramos. Veríamos que en este caso nosotros ya hicimos una medición suficientemente buena para meterle un decimal más, de forma que aquí no hay decimales que agregar porque ya están compatibles. Veamos cuál hubiera sido el camino erróneo. Si yo ponía simplemente 7, que espero que todos ustedes se sientan incómodos porque podemos hacer una medición más precisa, estaría en este momento con, mira, mi medición es de 7, pero debo agregarle un decimal más. ¿Qué podemos hacer? Como dije hace rato, siempre pueden meter un cero para equiparar la cantidad de decimales, pero si pueden hacer una lectura mejor, háganlo.
En este caso, otra vez, mi lectura más adecuada sería 7.6. Reitero, porque estamos más allá de la mitad. Así que lo dejaría con eso y ya estaría bien. Y adelantándome un poco, antes de meternos con instrumentos digitales, esa es la razón por la que, perdón, se me fue. ¿Dónde está? Esa es otra cosa. Aquí está. Esta es la razón por la que aquí tenemos distintas mediciones con sus incertidumbres y vemos que esta tiene dos decimales, cero decimales, un decimal, dos, cero, cero. Siempre reportamos una medición y su incertidumbre con la misma cantidad de decimales. Si estamos bien con eso, vamos a trabajar con instrumentos analógicos. Déjenme simplemente coger por aquí alguna imagen de algo. Ya lo busco. Balanza digital. Vamos a coger una imagen. Ya les pongo. Ay, perdón, tengo la pizarra hecho un relajo. Me quedé dormido, además me desperté faltando creo que 15 minutos para su clase. Entonces, ajá, estoy un poquito apresurado. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos en esta lectura de la balanza una lectura de 68. Vamos a asumir que son 68 gramos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Diríamos que nuestra masa o la lectura principal es 68 gramos. Como es un instrumento digital, entonces la incertidumbre de la balanza va a ser igual a la incertidumbre de la medición. Aquí no hay división para dos porque no tenemos flechita ni lectura al ojo. Y veríamos, la incertidumbre de la balanza sigue siendo una incertidumbre, sigue siendo la mínima cosa que yo puedo medir. Veríamos que por la precisión de esta balanza, lo más pequeño que yo podría medir va a ser 1 gramo, ¿no? Y para nosotros determinar la mínima lectura de un instrumento digital, simplemente vemos en qué posición está el número más pequeño que ella puede medir. En este caso, veríamos que 68 es un número que tiene simplemente una decena y una unidad. Por lo tanto, lo más pequeño que esta balanza puede medir es una unidad. Y por eso diríamos que su incertidumbre es de 1 gramo. Por lo tanto, su lectura sería 68 más menos 1 gramo. Y para que se hagan la idea otra vez de cómo funciona eso, recuerden cuando sea que ustedes han pensado en una balanza digital, ven que los números de la izquierda, que son los números más grandes, esos se sitúan rápido. Si yo me paro en este momento en una balanza, seguramente me va a estar marcando que es 75.7 9, 7, 8, 7, 7, 7, 9, 80, hasta que se sitúe en algún valor. Pero vemos que los números más grandes, esos no cambian, esos son fijos, son suficientemente grandes para ser medidos de forma correcta. Lo único que puede tener errores son los valores más pequeños, justamente asociados a la incertidumbre del instrumento. Bajo esa idea, vamos a hacer otra balanza. De hecho, vamos a copiar la misma y vamos a alterar el valor para ver cómo funciona. Vamos a meterle un valor de, se me ocurre, 120.10 gramos, lo mismo. Entonces, diríamos, mi lectura principal, pues el número que está ahí, 120.10 gramos. Incertidumbre de la balanza, igual a incertidumbre de la medición, va a ser igual a, ¿qué es lo que vemos? El valor más pequeño está aquí. ¿Qué valor toma eso o en qué posición está? Vemos que es un segundo decimal. Por lo tanto, él está en la posición de 0.1. Así que su incertidumbre va a ser 0.01 gramos. Por aquí lo dije mal. Ya, 0.01 gramos. Porque una vez más estamos en la segunda posición decimal. Por lo tanto, la medición y su incertidumbre serían de 120.10 más menos 0.01 gramos. Para terminar, vamos a meternos con una balanza todavía un poco más molestosa, que tiene más precisión y lo mismo. Entonces quitamos esto, vamos a ponerlo como 34.16072.9. Ya estamos todavía con gramos, por alguna razón. Entonces, lo mismo hace rato. Medición, todo ese número feo de ahí. 34.16072.9 gramos. Incertidumbre de la balanza.
incertidumbre de la medición va a ser igual a el último número. ¿Qué sucede con este número? Está en una posición. Vamos a ver en qué posición. Está en la posición 0,0000001. Estaríamos en escala de micras. Pero bueno, lo importante es que estamos identificando. Mi decimal más pequeño se está alterando con este numerito. Si es que hay una ligera variación, el primero a sufrir es este. Este va a subir o va a aumentar. ¿Y cuánto sube? Sube uno. Sube uno en esta posición. Así que esa es su incertidumbre. Ya, pongamos. Y finalmente, medición más menos su incertidumbre. Esto más esto, no lo voy a copiar porque me pereza. Pero, ajá, espero que se haya entendido la idea. Y reitero, con eso entiendan por qué siempre debemos o siempre nos vamos a encontrar este tipo de valores. Si es que estamos bien con eso nos lleva finalmente a cómo nosotros hacemos cálculos posteriores y cómo se meten las cifras significativas dentro de esto. Vamos a revisarlo. Nosotros normalmente con las mediciones hacemos más cosas, hacemos más cálculos. El día de ayer ya topamos un poco de eso cuando les comentaba en la última parte de la clase cómo fue una de mis preguntas de mi examen final de pre por allá en 2018, que era esto, calcular el perímetro de una puerta rectangular, que no me acuerdo si les comenté, no era rectangular, en sí tenía un arco circular, pero por pereza de hacer cálculos le puse como un rectángulo donde dijimos que nuestras respuestas siempre respeten las reglas de cifras significativas. Lo mismo estaría pasando acá. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer algo con esta masa. Por alguna razón queremos elevar la masa al cuadrado. ¿Qué haríamos? Más allá de elevar solamente el número al cuadrado, respetamos las reglas de cifras significativas. Si aquí tengo dos cifras significativas, entonces, cuando yo calcule masa al cuadrado, eso también debo presentarlo con dos cifras significativas, porque estaría aplicando la regla de potencias, que es la misma regla de multiplicaciones, porque una potencia no es nada más que una multiplicación iterada. Así que, bueno. Quiero que se entienda otra vez cómo nosotros estamos metiendo una cosa dentro de otra. Las incertidumbres nos dicen cuántas cifras significativas van a tener nuestras mediciones. Y en base a esas cifras significativas, nosotros vamos a poder hacer mediciones posteriores a través de ecuaciones. Entonces, es importante que se aprendan todos estos procedimientos para hacer las cosas bien en un futuro. Así que bueno, ahora sí, si no hay problema, vamos con estos ejercicios a ver qué sacamos. En el primer ejercicio nos plantean los números y nos dicen que tenemos el mismo número de cifras significativas. Vamos a verlo. Aquí tenemos tres cifras, aquí tenemos dos cifras, así que este enunciado sería falso. Siguiente. La medición de este número tiene dos cifras significativas. Veríamos que aquellos que no identifiquen que el cero se importa van a decir que sí, obviamente está bien. Cuando ya hemos explicado que eso está mal, el cero al último lugar de los decimales sí se cuenta, entonces eso sería falso también. Tenemos tres cifras. Y por último aquí nos plantean, tenemos que hacer una conversión para revisar si es que este conductor está o no superando ese límite. Entonces, nos tocaría ver la tabla de conversiones. Déjenme revisar cuál es la conversión de millas a metros. Ya, 1609. Entonces, tenemos una milla es igual a 1609 metros. Y la transformación de segundas horas ya la vimos el otro día, así que vamos a hacer toda la transformación. Tenemos velocidad de 15 metros por segundo multiplica a nuestra fracción, donde ponemos esta parte de los metros debajo, la parte de las millas arriba, porque nos interesan las millas. Y por último, los segundos arriba, que serían 3600 segundos, y nuestra una hora debajo. ¿Correcto? Son cosas que ya explicamos el otro día, así que no vamos a perder tiempo explicándolas de nuevo. De aquí, simplemente hacer la multiplicación y a ver cuánto sale. Y otra vez, déjenme ir con la calculadora. ¿Se pueden calcularlo? Ayúdenme con eso.
Ya, a ver, después de casi botar una silla, a ver el resultado. Ya, el resultado sería 33,56. Ya, y vamos a hacer un poco más de trabajo con esto. Muy bien, Thais, me has dado justamente la herramienta que quería. Tenemos un montón de números y eso nos lleva a qué tanto reportamos. Para esto, otra vez, trabajamos con las reglas de cifras significativas. Las reglas de cifras significativas se aplican solamente para ciertos números, no para todos. Y esos ciertos números son las mediciones. ¿A qué hacemos referencia con eso? Para decir que el conductor viajaba a 15 metros por segundo, alguien tuvo que medirlo. Y creo que todos deberíamos estar de acuerdo en eso. Entonces, estamos conscientes de que este valor es la única medición que hay en el problema, que sería la misma que está por acá. Los demás números no nos importan, porque estos números de aquí son factores o son conversiones. Al ser factores o conversiones, estos son números fijos, estos son números en los que nosotros no tenemos forma de equivocarnos. Vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Es imposible que cualquiera de nosotros empecemos a medir los segundos en una hora y lleguemos a otro número distinto del 3600. Es por definición. Entonces, como las conversiones son, entre comillas, perfectas y no tienen errores, aquí nosotros no aplicamos reglas de cifras significativas a las conversiones, simplemente al resultado global y lo hacemos en base a nuestra medición. Ya les voy a poner un poco más de ejemplos al respecto, pero lo importante aquí es que, como mi medición tiene dos cifras significativas, entonces mi resultado, para no estar todo enorme como lo va a la calculadora, debe ser recortado. Ya en práctica, en su vida ingenieril, vamos a recortar siempre hasta dos o tres decimales porque es lo más sencillo. Pero por ahora, y reitero, porque es el momento en el que ustedes les evalúan estas cosas, deben respetar todas las reglas que existen. Así que, como el número original tiene dos cifras significativas, este número también debe estar reportado con dos cifras. Veríamos que eso implica que nos quedamos con 33, pero nos toca hacer redondeos. En este caso, verificamos como el siguiente número, si es mayor a 5 o si es 5, entonces este 3 se convierte en 4. Así que nuestro reporte final para esta velocidad es de 34 millas por hora. Y con esto podemos resolver la pregunta. Hacemos una comparación. 34 es menor que 35. Sí, está bien. Entonces, que nos digan que está superando es falso. Por lo tanto, ¿qué sucede con todas las afirmaciones? Ninguna es verdadera. Todas son falsas según lo que hemos planteado. Si estamos bien con eso, vamos a hacer un poco más de este juego de transformaciones para terminar de validar esto de con cuántos decimales nos quedamos, o perdón, con cuántas cifras significativas nos quedamos, y con eso podemos seguir. Entonces, vamos a hacerlo con estas de aquí abajo, que por eso justamente las cogí. Tenemos que hacer estas conversiones. Vamos de a poco. Entonces, empezamos con la primera, obviamente. Tenemos 80,0 kilogramos, que al final de cuentas son 80, pero son 80 representados con tres cifras significativas. Entonces, tendríamos 80,0 kilogramos a gramos. Como ya lo hicimos los otros días, hacemos o una fracción de equivalencia, no entre kilogramos y gramos, o reemplazamos la letra K con su valor numérico. Vamos a utilizarlo de reemplazar las letras porque se me hace más rápido. Tendríamos 80,0 y por K, que K representa 10 al cubo. Como ya no está K, desaparece K y de kilogramo me queda solamente el gramo. Entonces, oh sorpresa, que nos encontramos que 80 kilogramos representan este numerito de aquí, el cual ya como número puro sería 80.000 gramos, pero presentarlo de esta forma nos trae un problema. Revisamos el número original, tenemos tres cifras por culpa de este cero decimal que está a la derecha. Si revisamos este nuevo número, estamos sacando más cifras significativas. Estaríamos teniendo en total seis cifras significativas, lo cual estaría mal porque debemos tener siempre la misma cantidad. Entonces, para nosotros mantener la misma cantidad de cifras significativas, una herramienta útil que nosotros solemos utilizar es volver a la notación científica. Veríamos que aquí el número como está tiene solamente tres cifras
Esto me habla de la magnitud, que me hace referencia justamente a la cantidad de gramos que voy a tener. Así que esta sería la respuesta más acertada porque no estamos introduciendo artificialmente más cifras significativas. Por lo tanto, si bien ambos números representan lo mismo, este de aquí sería más fiel a la medición inicial. Este segundo no. Vamos con el segundo, donde sí hay un poco más de magia al respecto. ¿Qué nos están planteando? Tenemos que pasar esto a metros por segundos. Vamos a hacer toda la transformación. Tenemos 0.0401 kilómetros sobre minuto y pasarlo a metros por segundos. Para esto utilizaríamos los minutos arriba. Tenemos que un minuto contiene 60 segundos. Y después tenemos la relación entre kilómetros y metros. Tendríamos que un kilómetro es igual a un kilómetro, donde reemplazamos la K por 1000, por su representación numérica. Y eso nos dice, mira, un kilómetro tiene 1000 metros. Y reitero, sé que suena estúpido cuando hago estas cosas, pero es por si alguno está perdido y no sabe dónde sale. Pero bueno, siguiendo con eso, vamos a hacer el cálculo. Primero, el cálculo puro numérico. A ver qué voy a calcular. 0.041 por 1000, todo sobre 60. El número puro sería 0.683 y un montón de 3. Y ya estaríamos en metros sobre segundos. Bajo la idea de cifras significativas, contamos. Nuestro número original tiene solamente tres cifras, entonces en lugar de yo escribir esto con 5, 6, 7, 10 decimales, lo recortamos de forma que tengamos solamente tres cifras. Así que nos quedaríamos hasta aquí. Entonces nuestra lectura sería esta, 0.683 metros por segundo. Si hubiera que redondear, lo hacemos, pero en este caso no nos toca. Si estamos bien con eso, vámonos con las otras más. Entre centímetros cuadrados y metros cuadrados, no hay mayor misterio, pero vamos a hacer eso. Como tienen estas potencias de cuadrado, cubo, sé que se les puede complicar un poco, así que vamos a revisar cuál sería el truco para hacerlas de una forma sencilla. Tenemos 20.5 centímetros cuadrados que nos toca pasar a metros cuadrados. Tenemos dos caminos a seguir. Uno sería utilizar las fracciones de equivalencia, pero en cuadrado. Ya les explico cómo funciona. Y la segunda, utilizar las fracciones de equivalencia simples y luego elevar eso al cuadrado. Parecen similares, vamos a ver en qué difieren. En la primera, lo que estaríamos haciendo es ver la relación directa entre centímetros cuadrados y metros cuadrados, no ver cómo se relacionan la una con la otra. Y para esto es un poco de memorización y, bueno, manejo de potencias, donde estaríamos diciendo que la fracción de equivalencia me dice que 10 a la cuarta centímetros cuadrados es igual a un metro cuadrado. Y aquí hacer lo mismo que cualquier otra conversión que hemos hecho. ¿Y de dónde sale este 10 a la cuarta? En sí, nace esto de otro método, así que vamos a ver qué es lo que se hace. Si yo estoy diciendo que tengo un centímetro cuadrado, entonces implica que yo aquí mismo, antes de hacer la potencia, puedo pasar de centímetros a metros. Así que vamos a ver qué relación tenemos. Diríamos que esto es exactamente igual a, vamos a botar el uno, me está estorbando. Tenemos centímetros al cuadrado. Y oh sorpresa, este centímetro, ¿qué es? Es simplemente la recopilación de una, uno sobre 100 partes de un metro. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma. Ya estaríamos reemplazando el centi. No sabemos que el centi representa 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 metros. Y aquí aplicaríamos reglas de potencia. Pasamos ese 2 para acá, este 2 acá, y tenemos 10 a la menos 4 y metros cuadrados. Tal que, si nosotros despejamos esto de una forma más bonita para tener potencias positivas, veríamos, cuando pase el 10 a la menos 4 al otro lado a dividir y pase esta potencia negativa a la parte superior, entonces me queda justamente esta relación. Tengo 10 a la cuarta centímetros cuadrados es igual a un metro cuadrado. Así que, ¿qué método utilicen? Depende de ustedes. Yo en lo personal prefiero trabajar con el Seki. Se me hace que es más family friendly y me sirve también bastante cuando tengo que hacer
transformaciones entre distintos sistemas. Aquí como estamos en metros al final del día, simplemente es manejarnos con potencias de 10. Pero aquí que nos toca pasar de pies a centímetros, si hacemos las elevaciones al cubo y recortamos decimales, perdemos precisión. Y luego encima recortar más precisión porque nos toca hacer transformaciones y multiplicaciones una y otra vez es estorboso. Entonces, para no perder precisión, les recomiendo, vámonos con este segundo método para hacer las transformaciones. Ya establecido eso, vamos a ver cómo trabajamos. Volvemos a este número, a ver qué hacemos. Tenemos 20,5 centímetros cuadrados. Bajo el método de la fracción, pero bajo el método de elevar a la potencia después de utilizar paréntesis, tendríamos 20,5. Y aquí mismo, 10 a la menos 2 ya una vez más reemplazamos el centi con su valor numérico, tenemos el metro, y como eran centímetros cuadrados, el cuadrado. Aplicamos la distribución y nos estaría quedando 20,5 por 10 a la menos 4 y centímetros cuadrados, y metros cuadrados, mala mía. Y murió. Lo estaríamos dejando ahí. No, sí podemos reducir esto. Ya, podemos dejarlo ahí o reducirlo a través de las potencias. Veríamos que en este caso trabajar con las potencias no cambia el valor de cifras significativas porque estos dos sistemas son equivalentes. Tengo tres cifras aquí también, entonces cualquiera de estas dos lecturas sería válida. Si no hay preguntas con eso, entonces nos metemos con la otra de pies y centímetros. Tenemos 30,5 y a ver qué hacemos con eso. 30,5 pies cúbicos, ¿qué más? Sobre segundo, centímetro por segundo, ya. Ya, vamos a revisar eso de aquí. Primero, recordamos la fracción de equivalencia. Habíamos dicho anteriormente que un pie equivale a 30,48 centímetros. Entonces lo manejamos con eso. Tendríamos 30,5. Vamos a poner aquí uno sobre segundos. Al final los segundos se mantienen en ambos lados, entonces no habría que transformarlos. Y nos enfocamos en los pies. En lugar de escribir el un pie, ponemos su transformación, 30,48 centímetros. Y como estamos elevando al cubo, para finalmente tener 30,5 por 30,48 al cubo y centímetros al cubo y todo sobre segundos. Vamos a ver la representación numérica de esto, ¿no? Lo que menciono como el valor numérico puro. Tenemos 30,5 por 30,48 al cubo. Y eso nos estaría botando el perro a valor de 863,663,8211 y centímetros por segundo, perdón, centímetros al cubo por segundo. Ya teniendo eso, una vez más, recortamos en base a nuestra medición. La medición tiene tres cifras, entonces todo esto debería quedarse con tres. Déjame corregir esto, parece un 0, o un 6, ya. Deberíamos quedarnos con 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente redondear. Veríamos que el 8 y el 6 se mantienen. El que sufre es este 3. Este 3 que en este momento, por efectos de redondeo, pasaría a ser 4. Veríamos que obviamente dejarlo así, estamos pasando ligeramente de un número grande a un número pequeño. No vamos a verlo de esta forma. No es lo mismo tener $863,663 a tener $864. No, nos han robado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Completamos con ceros a la derecha y recordamos que los ceros enteros no son significativos. Entonces, en mi conteo de cifras significativas, yo sigo teniendo tres cifras significativas siempre y cuando no ponga un punto decimal después, porque esto ya me obliga a coger todo eso como significativo. De forma que, si no hacemos eso, cerraríamos el ejercicio con esta parte. Y murió. Una vez más, no tenemos mayores detalles, no tenemos mayor información. Ahí se queda. Si estamos bien con eso, vamos a hacer otra transformación más, porque sí. Y ya con eso damos por cerrada esta parte y nos metemos con una unidad 2. Déjame poner a cargar mi laptop nada más. Ya, ya está conectado. A ver, vamos a pasar de unos
128,19 libras a kilogramos. Recordamos la relación entre ellas. Como yo se los enseñé y reitero, me gusta más. 1 kilogramo es igual a 2,2 libras. Entonces, de hecho, vamos a ponerlo como libras cuadradas a kilogramos cuadrados. ¿Habrá algo que represente esto? Simplemente porque sí, para trabajarlo. Entonces, nada, igual que hace un momento, ponemos nuestra representación. En lugar de las libras, escribo la representación numérica entre las dos o hacemos toda la transformación aquí mismo. Tengo 1 libra por 1 kilogramo, todo sobre 2,2 libras. Se me van las libras, como todo eso está al cuadrado, cuadrado. Y veríamos que dimensionalmente esto ya se convirtió en kilogramos al cuadrado. Y solo me falta ver qué pasa con la relación numérica entre todos. De forma que tenemos 128,14 multiplicando a 1 sobre 2,2 al cuadrado y todo ya en kilogramos al cuadrado. Vamos a revisar la resolución numérica de esto. Tenemos 128,14 dividido para 2,2 cuadrado, lo cual nos bota otra vez un perro valor de 26,47520661 porque hasta ahí jala la calculadora. Pero bueno, como ya se están haciendo la costumbre, no es necesario que escriban todo si saben que van a recortar. Y de hecho, eso lo pueden ver ya desde antes. Si es que yo veo que mi valor inicial tiene 5 cifras significativas, yo ya recortaría hasta 6. Es decir, lo demás no lo escribo. ¿Y por qué recortamos hasta 6 y no 5? Para hacer el redondeo. Ya una vez he recortado, reviso. Ok, de estas 6, yo me debo quedar con las primeras 5. ¿Qué sucede? ¿Este 2 me obliga o no me obliga a redondear? Estaríamos todos de acuerdo en que no nos obliga a redondear nada porque es menor a 5. Entonces, mi valor final sería esta cosa de aquí, 26,475, y con sus respectivas unidades al cuadrado. Y murió. Si no hay preguntas con eso, ahora sí, vamos a meternos con la parte de la segunda unidad. Déjame ver si no quiero hacer nada más aquí. Perdón, aquí, orden de precisión, vamos a revisar eso. Y de ahí sí recortamos eso. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Nos piden ordenar de mayor a menor las mediciones según su precisión. Como ya mencionamos hace rato, la precisión hace referencia a el orden de la incertidumbre. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es? Veríamos que todas las mediciones están en centímetros, así que directamente sería simplemente comparar este numerito. Y veríamos que para C y D son la misma precisión, es la precisión más pequeña que tenemos de todos. Entonces, la precisión de C es igual a la precisión de D, y estas precisiones son mayores que las siguientes. ¿Quién sigue? Veríamos que 0,1 obviamente es más pequeño que estos de acá, entonces la precisión, la segunda mejor precisión sería la precisión de B. Y por último, al final, está la precisión de A y la precisión de E, que son iguales. Teniendo eso en mente, ahora sí podemos cambiar de unidad. Y para eso, déjeme partir la grabación en dos. ¿Esto qué era? Perdón, orden de magnitud, se me olvidaba eso. Ya. ¿Qué es el orden de magnitud? El orden de magnitud, o este tema de orden de magnitud, que es algo que sí se les evalúa, es con qué potencia se puede representar un número, con qué potencia de 10 se puede representar un número. Y eso nos dice en qué magnitud está, si es un número grande o es un número pequeño. Vamos a hacerlo con este valor de acá. Ya, ¿qué es lo que vemos? Vemos que este ya está utilizando una potencia de 10, es decir, nos toca siempre volver a notación científica. Y ya está en la notación científica, simplemente cogemos el exponente. Diríamos que la masa de un electrón está en el orden de -31 o de 10 a la -31. Ya depende de qué es lo que les estén dando en el TREC exactamente. Pero, ajá, en sí el orden es la misma potencia, entonces el orden es 10 a la -31. Dicho eso, nos tocaría ver qué sucede con los demás. Reitero, es simplemente pasar a la notación científica y enfocarnos en la parte de la potencia. En este caso tendríamos 5,3 y a ver cuántos puestos se mueve ese decimal. Tenemos 3 puestos, 6 puestos, 9 puestos, uno más, tenemos 11 puestos, pero una vez más, signo negativo, no como ya lo hicimos ayer, no, pero antes de ayer.
Entonces ya, mi medición sería esta y yo diría, el radio de un átomo de hidrógeno está en el orden de 10 a la menos 11 metros. Siguiente, está aquí el tamaño del glóbulo rojo. Tenemos que en notación científica estaríamos moviendo estos 6 posiciones, poniéndolos en notación científica, tenemos 7 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, lo mismo, el orden de magnitud del tamaño de un glóbulo rojo es de 10 a la menos 6 metros, solamente la potencia. Y aquí más es lo mismo, simplemente trabajar con las potencias de 10 y eso sí, ya no lo voy a hacer porque ya están viendo cómo se trabaja. Entonces, nada, ahora sí, hacemos el corte y ¿dónde están? Déjeme para la grabación.